Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud, fitness y muchos temas más. Hola a todos, gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Giselle Mueces Podcast, donde siempre tenemos un contenido orientado a la salud, al bienestar y estilos de vida y sobre todo a desmontar mitos del fitness que no nos ayudan en nada, de la mano siempre de profesionales del área salud, nutrición, entrenamiento y medicina. En esta ocasión nos acompaña una muy querida colaboradora que ha estado con nosotros en otros espacios de radio, una experta realmente en estos temas de entrenamiento y nutrición. Ella tiene un es Master Coach en la parte de bioquímica y nutrición y es también entrenadora personal y preparadora física. Ella es Lucy, en Instagram la conoce mejor como @Lucy_coach. Ella es Lucy Ten. Bienvenida a nuestro espacio, Lucy. Gracias, Giselle, por la invitación. Qué bueno que vienes, que estás con nosotros, porque siempre que nos acompañas aprendemos muchísimo de tus conocimientos y de todo eso que vives en tu día a día, como tu pasión por el fitness, que sabemos que es muy, muy grande. Lucy, hay muchas preguntas que nos han hecho a través de las redes. Yo hice una lista y entonces vamos a contestar algunas aquí al aire. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues vamos arriba. Vámonos con la primera. Esta me interesa mucho porque me encanta el jamón, la verdad que sí, y lo incluyo en mi dieta. Háblame un poquito de qué opinas tú, dentro de tu manejo, ¿no?, de tu línea, de los nitratos, los conservantes de los embutidos. ¿En realidad son tan dañinos? Mira, el tema con los nitratos... Nitratos, todo eso. Como en su uso en la industria alimentaria como conservantes, principalmente de la carne, pero también de otros productos alimentarios. Uh-huh. Ese tema es el típico caso de un compuesto químico, que las personas, por no conocer su función y sus propiedades, su uso en la industria alimentaria, pues lo satanizan y entienden que hay que alejarse de él porque es totalmente dañino, lo va a matar, con cáncer y muchas enfermedades crónicas. Sin embargo, el nitrato no es más que un compuesto químico que básicamente es la unión de nitrógeno y oxígeno. Y las personas lo satanizan, entienden que es dañino, pero realmente no podemos evadirlo porque realmente lo encontramos en muchos alimentos. Okay. Inclusive en los vegetales podemos encontrarlo como parte de la misma como de la contaminación ambiental. Uh-huh. Básicamente en la misma contaminación ambiental puede unirse a las plantas y de esa manera lo podemos obtener en los vegetales que comemos. Wow. O sea que lo estamos consumiendo casi todo el tiempo. Exactamente. Básicamente se mete en la cadena alimentaria y no podemos evadirlo. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del nitrato, vamos a hablar ya con el tema de los nitritos, uh-huh, porque realmente esa es la degradación metabólica del nitrato una vez ocurre la fermentación bacteriana en el intestino, y ese es el más dañino, digámoslo así. Cuando digo dañino me refiero a que a menos dosis puede provocar más riesgo de intoxicación por nitración, que es el nombre del envenenamiento e intoxicación directamente por el nitrato, en este caso el nitrito, que es una vez se metaboliza en nuestro cuerpo. Pero bueno, básicamente cuando siembras tienes una siembra de agricultura, una cosecha, los fertilizantes que se utilizan tienen esto. Pueden tener nitratos. Uh-huh. Y básicamente se unen al agua de la tierra porque no se pueden unir a la tierra, se disuelven en el agua de la tierra. Uh-huh. Y se mantienen allí hasta que las plantas absorben el nitrato. Wow. Entonces, básicamente, cuando comes el vegetal o la fruta, estás consumiendo cierta proporción de nitrato. Uh-huh. Sin embargo, es una proporción muy baja. Inclusive, sigue siendo baja desde el aspecto de dosis tóxica. Uh-huh. Es decir, muy por debajo de la dosis tóxica es lo que consumimos en los vegetales. ¿Y en los Sin embargo, embutidos? puede tener incluso más cantidad que los mismos embutidos. Y aún así, se mantiene su consumo dentro de las dosis seguras. ¿Y no se habla de eso? No se habla de eso. De hecho, el tema con el nitrato es que hay que tomar en cuenta para qué se agrega nitrato en la conservación de las carnes. Primero, para evitar el crecimiento bacteriano de los embutidos, por ejemplo, y evitar que te mueras de una bacteria. Exactamente, de una intoxicación por bacterias. Uh-huh. Y también para realzar el sabor, preservar, darle más color a las carnes, el color rojo característico, sobre todo a la carne roja. Pero la cantidad que tiene no es tóxica. Ahí viene el tema, exactamente. Uh-huh. Es muy investigado. Todas las entidades científicas de seguridad alimentaria investigan constantemente y revisan la evidencia que va saliendo para asegurar que la dosis utilizada en la industria alimentaria sea segura para el consumo humano. Okay. O sea, que al final es un mito, que nos vamos a morir de cáncer. Lo podemos encontrar hasta en el agua, inclusive, porque el agua de pozo tiene
nitrato, precisamente, como mencioné, los fertilizantes contaminan el agua. Y si tú, por ejemplo, potabilizas el agua, te lo bebes, puedes consumir nitrato. Pero hay dosis seguras que están establecidas. De consumo humano. Exactamente. En el caso, por ejemplo, de los embutidos. Tú sabes, eso me llama también mucho a la atención también con el terror que hay alrededor del famoso GMO. Sí, es como el caso de los GMO. Y te lo venden como que no tiene GMO, esto sí que es bueno. Exactamente. ¿Cuál es el tema ahí? Es básicamente imposible alejarte de los GMO. Todo, el 98%, 95-98% de todo lo que consumimos es un GMO. Wow. Se ha acelerado por la misma intervención humana en la industria alimentaria o porque esa modificación genética ocurrió de manera natural en la misma evolución. Eso es convertir los alimentos de una forma que podamos consumirla. Es básicamente modificar la estructura genética de manera que puede cambiarse un poco la forma del alimento como era conocido, como era básicamente, posiblemente antes de que existiera el ser humano. Sí. O existiera la era moderna al menos. Por ejemplo, si vemos cómo se ve un banano, un guineo, un plátano, no se puede ni consumir. De quién nos escuche, de qué país, cómo los conozcan. Si puedes buscar, bueno, cuál era el banano silvestre y vas a ver que básicamente era un palito duro, era un palito duro, prácticamente no se podía masticar y se modificó genéticamente para que pueda ser comestible. Tener carne, o sea, ser comestible. El famoso brócoli que se vende como tan igual saludable, el brócoli, está creado. El melocotón, básicamente todas las frutas y vegetales que consumimos son organismos genéticamente modificados. ¿Qué es lo que significa GMO? Exactamente, no tiene nada que ver con riesgo a la salud. De hecho, los GMO son los productos agrícolas más investigados en toda la historia de la ciencia y han mostrado ser seguros cada vez que se revisa la evidencia científica y se reproducen los mismos resultados con más estudios. Por ende, cada vez tenemos más veracidad y confirmación de su seguridad. O sea que podemos consumirlo sin miedo. Entonces, esto se debe a un marketing quizás para venderte más caro un producto que sea no GMO. Es correcto. Al Ahí final, viene el dinero. Exacto, es un tema comercial. Con el tema de los nitratos, por ejemplo, se ha demostrado por muchas entidades científicas, por mencionar una, la Sociedad Europea de Seguridad Alimentaria, ha hecho estudios y muchas otras entidades también, en donde ha mostrado que el consumo de embutidos, por ejemplo, aporta solamente un 5% del nitrato consumido en la dieta. Que es, básicamente insignificante. Es muy poco. Muy poco. Y se ha establecido muy bien las dosis seguras. Se asegura de que en el uso de la industria alimentaria se aplique, se dosifique el nitrato dentro de las dosis seguras y por ende es un aporte muy bajo que podemos obtener a través de los embutidos de nitrato. Y el famoso GMO no tiene esas características tan dañinas como se vende, ¿no? En el mercado. Exactamente. Ahí es un caso todavía más simple porque ni siquiera hay dosis de seguridad ni nada por el estilo. A ver, estuviéramos todos básicamente muertos. No quieres consumir GMO, simplemente no comas. No comas, exactamente. Estuviéramos todos muertos porque todo ha pasado por ese proceso prácticamente en la alimentación. Lucy, hay una pregunta que es muy común en el caso de las mujeres, cambiando de tema, y algunos hombres también. Preguntan de la inflamación abdominal. ¿Por qué ocurre? Y si podemos evitarla de alguna forma o con suplementos. No la puedes evitar. Cuando uno se le pone ese panzón embarazado ahí. Porque parte del proceso digestivo, obviamente, vas a tener esos síntomas. A ver, ¿tú no te levantas un día con un panzón como si tuvieras como 5 meses de embarazo, sin razón alguna? Parece sin razón, pero sí puede tener causas. Por ejemplo, si tuviste una noche de mal sueño, es normal que al otro día amanezcas con un poco de inflamación abdominal. Y si te mides el perímetro de cintura, posiblemente de un poco más alto de lo normal. Al final, siempre que comemos hay un riesgo de sentir esa inflamación abdominal, claro, porque es parte simplemente indica que está ocurriendo un proceso digestivo allí, sobre todo la parte del proceso digestivo en donde se involucra el intestino, que de hecho es cerca del 70% de toda la digestión. Entonces es normal sentir un poco de inflamación, aunque también viene más asociado a lo que comemos. Y tener inflamación abdominal no significa que lo que ingerimos previamente en esa comida previa a esa sensación está relacionado con daño a la salud. Es importante eso. O sea, es un tema de composición de los alimentos. Hay nutrientes que son un poco más complicados de descomponer a nivel intestinal que otros, por ejemplo la fibra. Y obviamente si consumes un alimento, un plato donde tienes varios grupos alimentarios y hay mucho aporte de fibra total, vas a sentir más inflamación, pero es porque el proceso digestivo es más complejo, involucra fermentación bacteriana. A mayor fermentación bacteriana, más sensación de inflamación vas a tener. Pero inflamación... Solamente es un síntoma
De la digestión. Transitorio, exactamente. Pero inflamación no ligada a ingesta de alimentos. Esa inflamación que vemos ahí prácticamente espontánea que a veces podemos notar. Que es constante, crónica y básicamente no cede, ya puede... Eso puede ser estrés. Si es anormal a un punto de que es demasiado y es constante, combinado con otros síntomas de malestar gastrointestinal, pues definitivamente debes hacer una exploración médica gastrointestinal a ver si no hay alguna causa clínica. Pero, perdón que te interrumpa, ¿alimentos inflamatorios como tal existen? Si vamos a esa parte, ¿o no existen alimentos inflamatorios. Con esto me refiero a que no existen alimentos que provocan inflamación en todos los individuos. Sí hay personas que tienen problemas o limitantes en la digestión de algunos alimentos o algunos nutrientes de algunos alimentos, en específico, por ejemplo, la lactosa, que es el carbohidrato de la leche y lácteos, y por ende la digestión puede ser un poco más complicada y dar síntomas de malestar, pero no significa que la leche y lácteos tengan la propiedad inherente de provocar daño a todos los individuos. Eres tú que tienes un problema en la digestión de la lactosa. Entonces, el problema no es la lactosa, es tu tubo digestivo que está teniendo problemas en esa digestión. Este organismo. O sea que alimentos inflamatorios no hay, sino hay condiciones individuales que podemos tener. Exactamente. Y no debemos asociarlo a que es un problema del alimento como tal y que genera problemas en todo el mundo. Claro, y se le ha satanizado también a las habichuelas, a los lácteos, como bien dices, al famoso gluten, que prácticamente todo tiene gluten. Es correcto, pero al final, fíjate que mencionaste algunos alimentos que aportan mucha fibra. Entonces, las personas al sentir esa inflamación asocian de que el alimento provoca daño, pero a veces es simplemente un tema de digestión de la fibra normal. Al final, consumir una dieta alta en fibra está asociado con buenos parámetros de salud en casi todas las personas. Así que qué importante que lo digas eso. Lucy, para cerrar, ya tú como coach, como especialista en la parte de nutrición, preparación de atletas, ¿cuáles son para ti los errores más graves, los errores más tontos que comete la gente a la hora de querer perder peso y grasa? ¿Cuáles son las tonterías más grandes que hace la gente? Que tú dices, por favor, no. Hay tantas que uno ve que resumirla en unas cuantas para que no nos boten de aquí. Difícil, pero si tendría que definir como las más importantes y comunes, es querer las cosas para allá. Y en función a eso tomar decisiones drásticas que te pueden traer un supuesto beneficio en términos de pérdida de peso y grasa en el corto plazo, pero a costa de sacrificar realmente poder seguir logrando tus objetivos en el largo plazo. Por ejemplo, hacer dietas muy hipocalóricas, en su mayoría por debajo de 1.200 calorías, incluso por debajo de 800 calorías, que eso... Una locura. Lo he visto bastante. Querer hacer demasiado ejercicio a un punto de sobrefatiga y sobreentrenamiento. Y básicamente porque las personas entienden que más es mejor y realmente no se trata de eso. Al final todo debe ser programado, debes de aplicar la dosis de estímulo tanto en restricción en la alimentación como también sobrecarga progresiva en el ejercicio de manera gradual, dar tiempo a tu cuerpo de adaptarse y cuando hay una adaptación, es decir, una respuesta beneficiosa a ese cambio, va a venir un estancamiento y luego entonces aplicas un poquito más e ir gradualmente de esa manera y en algún momento también tienes que volver al punto de inicio, es decir, en algún momento ya no puedes restringir más la dieta, no puedes hacer más ejercicio y te toca bajar un poquito el ejercicio, comer un poquito más para mantener el resultado logrado y luego continuar la restricción de nuevo gradualmente hasta que vayas logrando tus objetivos. Wow, o sea, es un comenzar y volver, empezar pues una y otra vez. Hay que ir de atrás hacia adelante y de manera progresiva en apretar la tuerca, por decirlo así. Y eso conlleva paciencia, que casi nadie la tiene. Es correcto. Y conlleva orientación de un especialista, un profesional que nos vaya guiando y orientando de cómo hacer estos pasos. Es correcto. Mi gente bella, vamos a despedir. Lucy va a estar con nosotros nuevamente en Giselle Mueces Podcast, me la debe. Y ella está en Instagram como @Lucy_coach. Lucy Ten es especialista en toda esta área de nutrición, bioquímica, entrenamiento personalizado y preparación de atletas. Ella tiene su sede en Punta Cana, pero también labora online para los clientes de cualquier parte del mundo que quieran mejorar su salud y su cuerpo con ella. Lucy Ten, Lucy Coach, mejor conocida como Lucy Coach, con nosotros aquí en Giselle Mueces Podcast. Espero que hayan disfrutado de este contenido y por supuesto búsquenlo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube Giselle Mueces. Lucy, mi amor, gracias. Muchas gracias, Giselle. Y por venir desde Punta Cana para acá a grabar con nosotros. Será hasta un próximo encuentro. Gracias por la sintonía y un besote para todos.